Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Inglaterra. Es el más grande de los astrónomos ingleses. Se destacó también como gran físico y matemático. Fue en realidad un genio al cual debemos el descubrimiento de la ley de la gravitación universal, que es una de las piedras angulares de la ciencia moderna. Fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Estableció las leyes de mecánica clásica y partiendo de la ley de gravitación universal, dedujo las leyes de Kepler en forma más general. Logró construir el primer telescopio de reflexión. Finalmente, murió el 20 de diciembre de marzo de 1727 en Cambridge, Inglaterra. La ley de la gravitación universal fue propuesta por Newton en 1687 y formalmente dice lo siguiente: la fuerza con que se atraen dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Para formular esta ley, Newton dedujo que la fuerza con que dos masas se atraen es proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia que las separa al cuadrado. Esta ley implica que mientras más cerca y grandes sean dos cuerpos, más se atraerán entre sí. Esto quiere decir que cada objeto tiene una fuerza de atracción llamada fuerza gravitatoria. No importa qué objeto sea, todos tenemos masa y por lo tanto todos nos atraemos mutuamente. La fuerza de atracción depende de la masa del objeto y de la distancia en que se encuentran separados. Por ese hecho, Newton en su ley propuso la siguiente fórmula, dando sentido a la ley de la gravitación universal. F es igual a Gm1 m2 entre R2, en donde F es la fuerza de atracción gravitatoria entre dos masas, G es la constante de gravitación universal, M1 es la masa de uno de los cuerpos medida en kilogramos, M2 es la masa de otro de los cuerpos medida en kilogramos y R la distancia que los separa medida en metros. Las tres leyes de Newton son la ley de la inercia, la ley de la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción, todas planteadas en fórmulas matemáticas. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, dice: todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas en él. Esta ley del movimiento establece que un cuerpo no puede cambiar su estado inicial de reposo o de movimiento recto con una velocidad constante si no se le aplica una o varias fuerzas externas. El concepto de la inercia fue planteado inicialmente por Galileo Galilei, razón por la cual a Newton solo se le atribuye la publicación del principio y no su autoría. Esta ley contradice el principio aristotélico que plantea que un cuerpo solo puede moverse si se le aplica una fuerza sostenida, ya que la ley newtoniana establece que un objeto que se desplaza o incluso que reposa no modifica su estado si no se le aplica un tipo de fuerza externa. Segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. Esta ley plantea que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración que éste adquiere en su trayectoria. Es decir, establece que un cuerpo acelera cuando se le aplica una fuerza para moverlo. Si se aplica una fuerza neta mayor, aumentará la aceleración del cuerpo. La tercera y última ley de Newton, o ley de principio de acción y reacción, dice: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Esta ley plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Es decir, siempre que un objeto ejerza una fuerza sobre otro, este último devolverá una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto al primero. La fórmula de la primera ley de Newton dice: si la suma de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es igual a 0, entonces el cambio en su velocidad con respecto al tiempo también será igual a 0. La segunda ley de Newton dice que F es igual a m por a,
donde F es la fuerza neta, m la masa, que es expresada en kilogramos, y a es la aceleración expresada en metros sobre segundos al cuadrado. La fórmula de la tercera y última ley de Newton dice que la fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 o fuerza de acción es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 o fuerza de reacción. La fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero en sentido contrario a esta.